Mi marido nunca volvió a tocarme. Durante 18 años fuimos como extraños, hasta que, tras jubilarme, un chequeo médico y las palabras de la doctora me hicieron derrumbarme en el acto. Doctora Ramos, ¿qué tal mis resultados?, pregunté, sentada en la consulta del centro médico. Mis dedos retorcían nerviosamente el asa de mi bolso. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando franjas de luz regulares sobre la pared blanca. La doctora Ramos era una mujer de unos 50 y tantos años, con gafas de montura dorada. En ese momento, miraba la pantalla del ordenador con el ceño fruncido. Levantó la vista, me miró un segundo y volvió a revisar mi historial. Sofía, tiene usted 62 años, ¿verdad? Su voz era suave, pero me provocó una tensión inexplicable. Sí, acabo de tramitar la jubilación, dije, esforzándome por sonar tranquila. ¿Pasa algo? ¿Han encontrado algún problema? La doctora Ramos guardó silencio unos segundos. Luego, levantó la cabeza y me miró con una expresión compleja. Sofía, necesito hacerle una pregunta personal. Usted y su marido, estos últimos años, ¿su vida conyugal ha sido normal? Mi cara ardió al instante. La pregunta fue como una aguja que pinchó con precisión la herida más secreta y dolorosa de los últimos 18 años. Parece una broma cruel. Javier y yo llevábamos 34 años casados, pero 18 de ellos los habíamos vivido como dos desconocidos. Fue en el verano de 2007. Yo tenía 44 años. Él también. Nuestro hijo, Daniel, acababa de irse a la universidad en Barcelona, y la casa de repente se quedó vacía. No era un vacío físico, sino psicológico. Javier y yo nos conocimos en la Complutense, y al terminar nos casamos, como era de esperar. Él era ingeniero en una gran constructora. Yo, profesora de lengua y literatura en un instituto. Nuestra vida era tranquila y estable, como un vaso de agua tibia, sin olas, pero también sin pasión. A los 44 años conocí a Leo. Era el nuevo profesor de plástica que habían trasladado al instituto. Era 5 años más joven que yo, y al sonreír se le formaban pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Siempre ponía un ramo de flores frescas en la sala de profesores. Tarareaba melodías desconocidas mientras corregía trabajos, y en los días de lluvia, le ofrecía su paraguas a cualquier compañero que no tuviera. Me recordaba a la chica que yo había sido 20 años atrás, esa que todavía lloraba con un poema y soñaba a la luz de la luna. Sofía, ¿qué te parece este cuadro? Una tarde, Leo entró en la sala con una acuarela. Mostraba una ladera cubierta de flores silvestres. Es precioso, dije con sinceridad. Pues para ti me lo tendió. Creo que eres como esas flores. Silenciosa, pero con una fuerza vital propia. Esa frase fue la que abrió la puerta de mi corazón, cerrada durante tanto tiempo. Empezamos a hablar con frecuencia en el instituto, a pasear juntos por el pequeño jardín, a tomar café en una cafetería del barrio. Sabía que no estaba bien, pero no podía controlarme. Esa sensación de ser observada, de ser admirada, era como una lluvia torrencial para una tierra reseca. Javier notó algo extraño. «Últimamente haces muchas horas extra, ¿no?», me preguntó una noche, sentado en el sofá. «Tenemos mucho trabajo en el instituto», dije, evitando su mirada mientras me apresuraba a entrar en el dormitorio. No insistió. Simplemente se quedó en silencio, mirando la televisión. Ese silencio me hizo sentir culpable, pero también me dio más libertad para seguir adelante. Todo se destapó un fin de semana. Había quedado con Leo para ir a dibujar al campo. Mentí, diciendo que era una jornada de formación del profesorado organizada por el instituto. Y salí temprano. Pasamos toda la tarde sentados junto al embalse de Santillana, hablando de poesía, de arte, de la vida. Al atardecer, Leo de repente me cogió la mano. «Sofía, no pudo terminar la frase. «Mamá», me giré bruscamente. Vi a Daniel a unos metros, con el rostro desencajado. A su lado estaba Javier, mi marido. Su cara no mostraba ninguna expresión. Solo me miraba fijamente. En ese instante mi mente se quedó en blanco. Resulta que Daniel había vuelto de la universidad por sorpresa ese fin de semana. Me había llamado, pero, al no contestar, le pidió a Javier que lo llevara a buscarme en coche. Siguieron la ruta de los sitios que yo solía frecuentar, y finalmente nos encontraron junto al embalse. A casa fue lo único que dijo Javier antes de darse la vuelta y caminar hacia el aparcamiento. El viaje de vuelta fue terriblemente silencioso. Daniel, en el asiento trasero, no dijo ni una palabra. Podía sentir su decepción y su rabia, emociones que me desgarraban como cuchillos. Al llegar a casa, Javier mandó a nuestro hijo a su habitación. Luego, se sentó en el sofá del salón y encendió un cigarrillo. «Habla». «¿Cuánto tiempo?». Su voz era tan calmada que me dio pánico. «Lo siento», me arrodillé ante él. Las lágrimas corrían sin control.
Me he equivocado. De verdad que me he equivocado. Te he preguntado cuánto tiempo, repitió. 3 meses, dije entre sollozos. Pero no hemos hecho nada. De verdad, solo hablábamos. Basta. Apagó el cigarrillo y se levantó. Sofía. Te doy 2 opciones. La primera. Divorcio. Te vas con lo opuesto. La segunda. Seguimos, pero a partir de ahora, somos compañeros de piso, no marido y mujer. Me quedé helada. Daniel tiene exámenes importantes el año que viene. No quiero afectarle. Además, un divorcio no le vendría bien a tu reputación. En el trabajo su tono era el de quien cierra un negocio. Así que te doy esta opción. Si no estás de acuerdo, nos divorciamos. Yo. Estoy de acuerdo. Oí mi propia voz, temblorosa. Pues ya está. Entró en el dormitorio, cogió su almohada y una manta, y las tiró en el sofá del salón. A partir de hoy, duermo aquí. Lo que hagas es asunto tuyo, pero delante de nuestro hijo y de los demás, tienes que comportarte como una esposa normal. Esa noche, tumbada sola en la enorme cama del dormitorio, escuchando cómo él se movía en el salón, pensé que me gritaría, que me pegaría, que me interrogaría hasta la extenuación, pero no hizo nada. Simplemente me excluyó por completo de su mundo. Esa noche comprendí por primera vez que hay castigos mucho más crueles que el divorcio. Al día siguiente, Javier se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo pedí la baja por enfermedad, incapaz de enfrentarme a Leo en el instituto. Le envié un mensaje. Lo siento, no podemos volver a vernos. Él respondió con una sola palabra. De acuerdo. Así terminó mi relación con Leo. Pero mi matrimonio con Javier también había terminado. Los días siguientes mantuvimos un equilibrio macabro. Por la mañana él me preparaba el desayuno, pero no me hablaba. Por la noche volvía a casa a su hora, pero se encerraba en el despacho hasta que yo me dormía, y entonces salía para dormir en el sofá. Cuando Daniel volvió en Navidad, fingí normalidad y le pregunté qué le apetecía comer. Me miró y dijo, lo que sea, antes de encerrarse en su cuarto. Esa Nochevieja, el ambiente en casa fue gélido. Los tres sentados a la mesa, con las campanadas de la Puerta del Sol sonando en la televisión como único ruido de fondo. Daniel, come más, le dije, sirviéndole en el plato. No lo aceptó, solo comía con la cabeza gacha. Papá, ¿qué tal van las cosas en la empresa?, preguntó de repente a Javier. Bien, respondió Javier escueto. Me alegro, Daniel dejó los cubiertos. He terminado. Me voy a mi cuarto. Ver a mi hijo darme la espalda hizo que las lágrimas volvieran a brotar. No llores, dijo Javier con indiferencia. Guarda energías. Mañana tenemos que ir a casa de tu madre a celebrar el Día de Reyes. Me sequé las lágrimas y de repente me di cuenta de que esa sería mi vida a partir de entonces. Fingir amor en público y ser extraños en casa. El tiempo pasó, y la relación con Javier se enfrió cada vez más. En 2009, Daniel empezó un máster. En 2011, se graduó y se quedó a trabajar en Barcelona. La casa, ahora solo para nosotros dos, se sentía aún más vacía y fría. Intenté recuperar nuestro matrimonio. Aprendí a cocinar sus platos favoritos, le compré regalos por su cumpleaños, le preparaba algo de cenar para cuando volvía tarde de trabajar. Pero él seguía igual de distante, ignorando todos mis esfuerzos. No tienes por qué hacer esto, me dijo fríamente una vez. Solo estamos actuando, ¿entiendes? Pero quiero compensártelo, sollocé. Hay cosas que no se pueden compensar, me interrumpió. Sofía, te di una salida digna. Conténtate con vivir así, y no hagas que me arrepienta de la decisión que tomé. En ese momento comprendí que no era que no me odiara, sino que ocultaba su odio en lo más profundo. En 2013, Daniel se casó en Barcelona. La novia, Lucía, era una chica dulce y guapa. En la boda, Javier y yo estuvimos juntos en el altar, sonriendo y dando las gracias a los invitados. «Qué bien se llevan tus padres», comentó un invitado con envidia. Javier me rodeó los hombros con el brazo, sonriendo con naturalidad. Pero yo sentía su mano, rígida como una piedra. Al volver a la habitación del hotel, me soltó de inmediato. «Menudo teatro, ¿verdad?». «Agotador», dijo con sarcasmo. «Sí», agotador, contesté, sentándome en el borde de la cama. De repente, todo me pareció absurdo. «Javier, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta farsa?». Hasta que el cuerpo aguante se quitó la chaqueta y se tumbó en el sofá. Total, ya me he acostumbrado. La palabra acostumbrado me partió el corazón. Nuestro matrimonio había pasado del amor a la costumbre, y de la costumbre al tormento. En 2015 nació nuestro nieto. Javier le puso de nombre Mateo, porque significaba don de Dios. Con la llegada del niño,
Javier y yo empezamos a tener algunos temas de conversación. Hablábamos de su crecimiento, elegíamos juguetes para él y nos reíamos juntos haciéndole gracias durante las videollamadas. Mateo, di abuela, le decía yo a la pantalla. El pequeño sonreía, llenándose la cara de babas. Este niño se parece a Daniel de pequeño, comentó Javier a mi lado. Era la primera vez en años que iniciaba una conversación conmigo. ¿Ah, sí?, pregunté, tanteando el terreno. ¿Daniel también se reía tanto? Sí, asintió, y no dijo más. Aunque fue un diálogo breve, me dio un hilo de esperanza. Quizá el tiempo de verdad lo curaba todo. Quizá aún podíamos reconciliarnos. Pero me equivocaba. Ese invierno, Daniel vino con Lucía y el niño a pasar las fiestas. La familia estaba reunida alrededor de la mesa, y el ambiente era inusualmente cálido. Mamá, papá, ¿estáis bien de salud últimamente?, preguntó Lucía con interés. Muy bien, sonreí. Me alegro. Lucía miró a Javier y luego a mí. La verdad es que siempre os he envidiado. Tantos años de casados y seguís queriéndoos tanto. Justo cuando iba a responder, Daniel dejó los cubiertos sobre la mesa. Mamá, deja de actuar, dijo con frialdad. Lucía no lo sabe, pero yo sí. Lleváis años sin ser un matrimonio de verdad. Solo guardáis las apariencias. El aire se congeló. Daniel, le reprendió Javier. Papá, tú tampoco finjas. Daniel se levantó. Ya tengo 28 años. No soy un niño. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo miserable que ha sido vuestra vida todos estos años? Lucía, asustada, tiró de su manga. ¿Pero qué dices? Lucía, perdona. Te he ocultado algo durante mucho tiempo. Se giró hacia su mujer. Mis padres están juntos de nombre, pero su matrimonio está muerto. No se divorciaron solo por mantener las apariencias. Daniel. Me levanté, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no llores. Su voz se suavizó. Sé que te arrepientes y que llevas años intentando compensarlo. Pero, ¿y papá? ¿Has sido feliz estos años? ¿Lo has pensado? Me quedé sin palabras. ¿Qué sentido tiene seguir así? Nos miró. Sería mejor divorciarse ahora y que cada uno rehaga su vida. Papá solo tiene 51 años, y tú también. Aún nos queda mucha vida por delante. Basta, se levantó Javier. A comer. Esa cena de Nochebuena terminó en silencio. Las palabras de Daniel se quedaron grabadas en mi mente. Tenía razón. ¿Qué sentido tenía seguir así, torturándonos mutuamente? Pero no me atrevía a pedir el divorcio. Tenía miedo de perder a mi familia, de perder a Javier, aunque de él solo me quedara su indiferencia. En 2017, cumplí 54 años. En el instituto me organizaron una pequeña celebración. Los compañeros me regalaron una tarta grande. Sofía, ¿y tu marido no ha venido?, preguntó una profesora joven. Hoy tiene mucho trabajo, sonreí, pero por dentro mi corazón sangraba. La verdad es que Javier ni siquiera sabía que era mi cumpleaños. En todos estos años nunca me había celebrado un cumpleaños ni me había hecho un regalo. Por la noche, al llegar a casa, vi en la mesa un plato humeante de tortilla de patatas, su favorita, la que yo solía hacerle. Come, dijo Javier, saliendo de la cocina. Te la he hecho yo. Miré el plato, atónita, y las lágrimas empezaron a caer. ¿Te acordabas de mi cumpleaños? Solo me acordaba de la fecha, dijo con indiferencia. No te hagas ilusiones, pero no pude evitar hacérmelas. Era la primera vez en una década que cocinaba para mí. Javier, dije entre sollozos. ¿Nosotros? ¿Tenemos alguna posibilidad? Guardó silencio durante un largo rato, tanto que pensé que no me respondería. Sofía, hay cosas que, una vez que pasan, ya no tienen vuelta atrás. Se dirigió al despacho. La tortilla se va a enfriar. Me senté a la mesa y me comí la tortilla bocado a bocado. Cada trozo estaba salado. No sabía si era por la sal o por mis lágrimas. En 2018 celebramos nuestro 30 grado aniversario. Daniel vino con su familia para celebrarlo con nosotros. Papá, mamá, 30 años son las bodas de Perla. Es algo muy importante que celebrar. Reservó mesa en un restaurante. Hoy vamos a cenar bien en familia. En el restaurante, Lucía sostenía a Mateo mientras Daniel brindaba por nosotros. Papá, mamá, gracias por vuestro esfuerzo todos estos años. Brindo por vosotros, para que sigáis queriéndoos siempre. Javier y yo chocamos nuestras copas y bebimos un sorbo. Daniel, en realidad, tu madre y yo, empezó a decir Javier. Papá, lo sé, le interrumpió Daniel. Pero, pasara lo que pasara entre vosotros, para mí siempre seréis las personas más importantes. Javier no dijo más, solo bebió en silencio. Esa noche, de vuelta en casa, cada uno se fue a su sitio. Yo al dormitorio, él al salón. Una puerta nos separaba, convirtiéndonos en dos mundos distintos. Javier, le llamé de repente.
¿Mm? Respondió desde el salón. Han pasado 30 años, mi voz sonaba clara en la oscuridad. ¿Me has odiado durante 30 años? Hubo un largo silencio. No te odio, dijo finalmente. Solo estoy cansado. Cansado. Esas dos palabras eran más desoladoras que el odio. Lo siento, mis lágrimas volvieron a caer. No digas... Lo siento. Su voz sonaba lejana. Ya todo ha pasado. ¿Pero de verdad había pasado? En 2020 llegó la pandemia. Javier y yo ya estábamos jubilados, así que pasábamos todo el día en casa. Durante ese tiempo, nuestro contacto fue mayor que en los últimos 10 años juntos. Cocinábamos juntos, veíamos las noticias juntos, seguíamos la evolución de la pandemia juntos. A veces, incluso tenía la ilusión de que habíamos vuelto a ser los de antes. Ponte bien la mascarilla, me decía antes de salir a comprar. Ten cuidado. Yo le despedía desde la puerta. Esos gestos cotidianos de preocupación empezaron a ablandar mi corazón. Quizás de verdad podíamos empezar de nuevo. Pero me equivocaba. Esa noche, preparé una cena especial y abrí una botella de vino tinto. ¿Y esto? ¿A qué se debe?, preguntó Javier al sentarse. A nada. Solo me apetecía cenar bien contigo, le serví vino. Me miró un segundo, levantó la copa y bebió. Javier, nosotros. Me armé de valor. ¿Podemos empezar de nuevo? Dejó la copa sobre la mesa y me miró. ¿Empezar de nuevo? Río, una risa cargada de sarcasmo. Sofía, ¿crees que esto es un juego de niños? ¿Que se puede reiniciar cuando uno quiere? Sé que me equivoqué. ¿Que te equivocaste?, me interrumpió. ¿Tú sabes cómo he vivido yo estos últimos 18 años? Cada noche, tumbado en el sofá, escuchando tu respiración desde el dormitorio, pensaba, ¿por qué me estoy torturando así? Entonces, ¿por qué no te divorciaste?, grité, llorando. Porque no quería disgustar a Daniel. No quería ser el hazmerreír de todo el mundo. No quería que a ti te señalaran en el trabajo. Sus ojos se enrojecieron. Pero ¿y tú? ¿Has pensado en cómo me sentía yo? ¿Has pensado en lo que sentí cuando te vi con ese hombre? Lo siento, lo siento. No sabía qué más decir. Deja de disculparte. Se levantó. Sigamos viviendo así. Está bien. Esa noche, tiré toda la cena a la basura, junto con mi última esperanza. Mateo ya tiene 9 años. Daniel y su familia vienen a vernos varias veces al año. El niño crece y la casa poco a poco recupera algo de vida. Abuela, ¿cómo erais el abuelo y tú cuando erais jóvenes?, me preguntó Mateo un día, acurrucado en mi regazo. Cuando éramos jóvenes. Le acaricié la cabeza. El abuelo era muy guapo, y la abuela muy guapa. ¿Y cómo os conocisteis? En la universidad, sonreí. El abuelo estuvo mucho tiempo detrás de la abuela. ¿Y el abuelo todavía quiere a la abuela? La pregunta me dejó helada. Claro que la quiere, dije con una sonrisa forzada, pero a mí me parece que no la dio la cabeza. Nunca le coge la mano a la abuela, ni duerme con ella. Mateo, se acercó Lucía. No digas tonterías. No son tonterías. Mi profesora dice que la gente que se quiere se coge de la mano y se abraza. Venga. A hacer los deberes. Daniel se llevó a su hijo. Me quedé sentada en el sofá, con un vacío inmenso en el pecho. Hasta un niño de 9 años se daba cuenta de que lo nuestro no era normal. Cumplo 62 años. El antiguo instituto organiza un chequeo médico para los profesores jubilados. Fui al hospital y me hicieron una revisión completa. Análisis de sangre, radiografías, ecografías. Cada prueba me ponía un poco más nerviosa. Sofía, está usted muy bien, me dijo la enfermera sonriendo. Solo un poco de anemia. Coma más alimentos ricos en hierro. Respiré aliviada y fui con los resultados a ver a la doctora. La doctora Ramos era la jefa de ginecología, una mujer de unos 50 y tantos años con gafas de montura dorada. Miró mis resultados y frunció el ceño. Sofía, necesito hacerle una pregunta personal. Levantó la vista. Usted y su marido, estos últimos años, ¿su vida conyugal ha sido normal? La pregunta hizo que me sonrojara. ¿Eso tiene que ver con los resultados? Sí, la doctora señaló la pantalla. Según sus análisis, veo algunos indicadores anómalos. Si no le importa, ¿podría contarme con más detalle? Dudé un momento, pero al final dije la verdad. Mi marido y yo. Llevamos 18 años sin tener relaciones. La doctora se quedó perpleja y luego suspiró. ¿18 años? Se quitó las gafas. Sofía, ¿sabe el impacto que eso tiene en su cuerpo? No, no lo sabía. La falta prolongada de vida conyugal puede causar desequilibrios hormonales, debilitar el sistema inmunitario e incluso aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, dijo la doctora con seriedad. Y desde un punto de vista psicológico, también tiene un gran impacto en su salud mental. Bajé la cabeza, sin saber qué decir.
Sofía, ¿puedo preguntar cuál es la razón? Su tono era amable. ¿Es un problema de su marido o...? Es culpa mía, la interrumpí. Yo le fallé. La doctora me miró con compasión. Entiendo, escribió algo en mi historial. Sofía, necesito hacerle una prueba más detallada. ¿Tiene tiempo hoy? Entonces, acompáñeme. Seguí a la doctora a la sala de exploración. Tumbada en la camilla fría, sentí cómo movía el ecógrafo sobre mi abdomen mientras miraba la pantalla. De repente, se detuvo. Sofía. Su voz temblaba ligeramente. ¿Le han hecho alguna vez una cirugía ginecológica? No, nunca dije, nerviosa. ¿Por qué? La doctora no respondió, solo siguió con la prueba. Después de un largo rato, dejó el aparato. ¿Puede vestirse? Hablemos en mi despacho. De vuelta en la consulta, me ofreció un vaso de agua. Sofía, tengo que decirle algo, respiró hondo. Según la ecografía, su útero presenta cicatrices de una intervención quirúrgica. Imposible, exclamé. Nunca me han operado. Pero los resultados son muy claros, la doctora me mostró las imágenes. Mire aquí, hay tejido cicatricial evidente. Y, hizo una pausa. Su rostro se volvió aún más serio. ¿Y qué? Mi corazón se disparó. Y por la ubicación y la forma de la cicatriz, esa operación tuvo que realizarse hace muchos años, me miró fijamente. Sofía, ¿de verdad no recuerda nada? Mi mente era un caos. ¿Una operación? ¿Qué operación? ¿Cuándo? ¿No podría ser un error? Me aferré a esa última esperanza. No negó con la cabeza. La imagen es muy nítida. No hay error posible. Le sugiero que intente recordar o que pregunte a sus familiares. Salí del hospital aturdida, con las palabras de la doctora resonando en mi cabeza. Operación, cicatrices, hace muchos años. De repente, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. En 2007, después de que se descubriera lo de Leo, pasé una temporada con ansiedad y un insomnio terrible. Tomaba muchos somníferos. Recuerdo que una mañana me desperté con un dolor sordo en el bajo vientre, pero pensé que era la regla y no le di importancia. ¿Pudo ser entonces? Cuanto más lo pensaba, más inquieta me sentía. Cogí un taxi a casa. Javier estaba en el salón, leyendo el periódico. «¿Ya has vuelto?», dijo sin levantar la vista. Javier, me planté delante de él. «Necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad». Levantó la cabeza y al ver mi expresión frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿En 2007 me operaron de algo?». Su rostro cambió por completo. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». Javier se levantó de golpe. El periódico cayó al suelo. Mi corazón se hundió. Así que era verdad. Me habían operado y yo no lo sabía. «¿Qué operación fue?». Mi voz temblaba. «¿Por qué no recuerdo nada?». Javier se dio la vuelta, dándome la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente, como si contuviera una emoción muy fuerte. «¿De verdad quieres saberlo?». Su voz sonaba grave. «Dímelo». Casi grité. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que no respondería. Justo cuando iba a insistir, se giró de repente. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Ese año, después de descubrir tu infidelidad, una noche tomaste demasiados somníferos», su voz se quebró. «Te llevé al hospital para un lavado de estómago. Mientras te examinaban, los médicos descubrieron que estabas embarazada. Mi cerebro se desconectó. Me quedé paralizada. ¿Embarazada? ¿Yo? El niño. ¿De quién era?». Apenas me atreví a preguntar. Javier soltó una risa amarga. «El médico dijo que estabas de 3 meses», sus lágrimas finalmente cayeron. «Sofía, haz tú misma las cuentas». En esa época, llevábamos medio año sin tocarnos. Mis piernas flaquearon y caí sentada en el sofá. 3 meses. Medio año sin tocarnos. El niño era de Leo. De verdad. ¿Estaba embarazada? Seguía sin poder creerlo. ¿Y el niño? ¿Qué pasó con el niño? Javier cerró los ojos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Hice que los médicos te operaran», su voz parecía venir del infierno. «Mientras estabas inconsciente, firmé el consentimiento. Hice que interrumpieran el embarazo». Mi mente se quedó en blanco. Había estado embarazada del hijo de Leo. Y Javier, mientras yo estaba inconsciente, había autorizado un aborto. «¿Cómo pudiste?». «¿Cómo pude?», gritó Javier de repente. «¿Y todavía tienes la cara de preguntarme cómo pude?». «Sofía, llevabas el hijo de otro hombre. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo dejaras nacer? ¿Que todo el mundo se enterara de que mi mujer me había puesto los cuernos?». Sus palabras me apuñalaron el corazón. «Pero era una vida». «¿Una vida?». Río con frialdad. «Cuando me fuiste infiel, ¿no pensaste que nuestra familia era una vida? Cuando estabas con ese hombre, ¿no pensaste que Daniel necesitaba una familia unida?».
No pude decir nada. Tenía razón. Todo era culpa mía. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté, llorando. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Decírtelo? Javier se secó las lágrimas. ¿Y de qué habría servido? ¿Para que te sintieras culpable? ¿Para que sufrieras? ¿O para que me odiaras aún más? No te habría odiado. Sí que lo habrías hecho, me interrumpió. Me habrías odiado por quitarte el derecho a ser madre. Me habrías odiado por decidir por ti mientras estabas inconsciente. Así que elegí no decir nada. Pensé que nunca te enterarías. Pensé que el tiempo lo enterraría todo. Pues ahora lo sé, grité rota. Ahora lo sé. ¿Entiendes? Lo sé. Javier me miró con una expresión de dolor indescriptible. Sí, ahora lo sabes, su voz se suavizó. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Odiarme? ¿O perdonarme? Se acercó, implacable. ¿O quizás quieres ir a buscar a ese hombre y decirle que una vez tuvisteis un hijo? No. Yo. Sofía. Hay cosas que, una vez que pasan, ya no tienen vuelta atrás. Javier se dio la vuelta. Haz como que no sabes nada. Sigamos viviendo así. No puedo, grité. No puedo hacer como si no supiera nada. Entonces, ¿qué quieres? Se giró bruscamente. ¿El divorcio? Perfecto. Vamos ahora mismo a firmar los papeles. Me quedé helada. ¿Divorcio? ¿De verdad? Justo en ese momento, sonó el móvil de Javier. Contestó, y su rostro cambió por completo. ¿Qué? ¿Daniel ha tenido un accidente? Mi corazón dio un vuelco. Vale, vamos para allá ahora mismo. Colgó y me miró. Daniel ha tenido un accidente de coche. Está en el hospital, en estado grave. Mi mente se bloqueó. Olvidé todo lo demás y salí corriendo de casa detrás de Javier. De camino al hospital, Javier agarraba el volante con los nudillos blancos. No pasará nada, dije, temblando. Daniel se pondrá bien, seguro. Javier no respondió. Solo pisó el acelerador a fondo. Al llegar al hospital, Lucía estaba en la puerta de urgencias con Mateo en brazos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, papá, al vernos, volvió a romperse. Daniel, por salvar a un niño. Lo ha atropellado un coche. Mis piernas cedieron y casi caigo al suelo. Javier me sostuvo y se acercó al médico. Doctor, ¿cómo está mi hijo? El médico se quitó la mascarilla. Su expresión era grave. El paciente está muy grave. Lo estamos interviniendo ahora mismo, hizo una pausa. Pero tengo que decirles algo. Ha perdido mucha sangre y necesita una transfusión urgente. Tiene un grupo sanguíneo raro y no tenemos suficientes reservas en el banco de sangre. ¿Un grupo sanguíneo raro? Javier se quedó perplejo. ¿Qué grupo? B negativo, dijo el médico. Es muy poco común. ¿Hay alguien en la familia con este grupo? Si es así, podría donar directamente. Javier y yo nos miramos. Yo soy O positivo, dijo Javier. Yo también soy O positivo, añadí. Entonces, el grupo sanguíneo del paciente debería ser... El médico consultó el historial y se detuvo de repente. Un momento. Según las leyes de la genética, si ambos padres son del grupo O, es imposible que su hijo sea del grupo B. El aire se congeló. Miré a Javier. Estaba pálido como el papel. ¿Están seguros de que ambos son del grupo O? Preguntó el médico, extrañado. Seguros, la voz de Javier era un susurro, como si hablara en sueños. El médico frunció el ceño, y, justo cuando iba a decir algo, la puerta de urgencia se abrió. ¿Los familiares? Dijo una enfermera con urgencia. El paciente está crítico. Necesita la transfusión ya. Voy a contactar con el banco de sangre, dijo el médico, dándose la vuelta. Espere, intervino Lucía de repente. Yo soy B negativo. Sáquenme a mí. El médico la miró, sorprendido, y asintió. De acuerdo. Rápido. Venga conmigo. Lucía se fue con el médico, dejándome a Mateo. Sostuve a mi nieto, completamente paralizada. Javier permanecía inmóvil en el pasillo, con la mirada fija en la puerta del quirófano. Javier. Me acerqué a él. No hables, su voz era fría como el hielo. Espera a que salga Daniel. 2 horas después, la luz del quirófano se apagó. El médico salió. La operación ha sido un éxito. El paciente está fuera de peligro por ahora, dijo, quitándose la mascarilla, pero necesitará estar en observación unos días. Todos respiramos aliviados. Lucía salió de la sala de donación, un poco pálida. ¿Cómo está Daniel?, preguntó débilmente. Está bien, la abracé. Gracias, Lucía. Trasladaron a Daniel a la UCI. Solo podíamos verlo a través del cristal. Estaba tumbado en la cama, pálido, con tubos por todas partes. Daniel. Mis lágrimas volvieron a caer. Javier estaba a mi lado, en silencio. Por la noche, Lucía se llevó a Mateo a casa. En el pasillo del hospital solo quedábamos Javier y yo.
Sofía dijo de repente, con una desesperación en la voz que nunca le había oído. Dime la verdad. ¿Daniel es mi hijo? Mi corazón se detuvo. ¿Qué dices? El médico lo ha dicho. Si los dos somos del grupo O, es imposible que Daniel sea del grupo B. Se giró y me miró, con los ojos llenos de dolor. Así que te pregunto, ¿Daniel es mi hijo o no? Claro que sí, me apresuré a decir. Claro que es tu hijo. ¿Y cómo explicas su grupo sanguíneo? No, no lo sé. Mi mente era un caos. Quizás el hospital se equivocó. ¿O es una mutación genética? ¿De verdad crees que eso es posible? Río con frialdad. Sofía, cuando me fuiste infiel, Daniel ya estaba en la universidad. Así que, si no es mi hijo, significa que desde el principio, desde hace 34 años, me has estado engañando. No, le agarré la mano. De verdad que no, Javier. Tienes que creerme. ¿Creerte? Se soltó bruscamente. ¿Cómo voy a creerte? Ni siquiera sabías que estabas embarazada del hijo de otro. ¿Cómo voy a creerte? Pero Daniel es tu hijo, te lo juro, grité, llorando. Mira cuánto se parece a ti. ¿Parecerse a mí? Las lágrimas de Javier cayeron. Sofía, ¿sabes de qué he estado más orgulloso estos 34 años? De tener un hijo como Daniel. Y ahora me dices que es posible que no sea mío. Lo es. Te aseguro que lo es. En ese momento la puerta de la UCI se abrió. Salió un médico. Familiares del paciente, ha despertado. Quiere veros. Javier y yo entramos de inmediato. Daniel estaba en la cama mirándonos con debilidad. Papá, mamá. Su voz era un susurro. Daniel le cogí la mano. ¿Cómo te encuentras? Bien, miró a Javier. Papá, tengo algo que decirte. Javier se acercó a la cama, con los ojos enrojecidos. Jimmy. Daniel respiró hondo y, con todas sus fuerzas, pronunció una frase. Papá, la verdad es que siempre he sabido que no soy tu hijo biológico. Las palabras del médico me hicieron derrumbarme en el acto. Pero no eran las del médico. Estaba en el pasillo del hospital, mirando el rostro pálido de Daniel, escuchando la frase que pronunció con todas sus fuerzas. El mundo entero pareció desmoronarse y reconstruirse en un instante, convirtiéndose en un lugar que no reconocía en absoluto. Papá, la verdad es que siempre he sabido que no soy tu hijo biológico. Tras decir esto, Daniel cerró los ojos, como si hubiera agotado toda su energía. El monitor emitía un pitido regular que indicaba sus constantes vitales, pero para mí sonaba como una campana fúnebre. Javier dio un paso atrás y chocó contra la pared. Su rostro, bajo la luz fluorescente, era terriblemente pálido. Sus labios temblaban, pero no emitían ningún sonido. Miré esa cara familiar, la que durante 30 años se había acostumbrado a la frialdad, al muro que había construido frente a mí. Pero en ese momento, cuando cada arruga de su rostro reflejaba conmoción y desesperación, de repente me di cuenta de lo que se escondía al otro lado de ese muro. Un corazón hecho añicos. ¿Qué quieres decir? Javier finalmente recuperó la voz. Un sonido ronco y terrible. Una enfermera, notando la tensión, se acercó. El doctor dijo que el paciente necesita descansar. Salgan, por favor. Pero no me moví. No podía dar un solo paso. Daniel abrió los ojos de nuevo, mirando al techo. Su voz era tan ligera como una pluma. En segundo de bachillerato, ordenando el despacho, encontré unos papeles, un informe médico de 2007, mi partida de nacimiento, mi historial de vacunación, mi grupo sanguíneo debería ser O, como vosotros, pero en el chequeo del instituto, salió que era B. Mi mente zumbaba. Recordé aquel chequeo. Daniel volvió a casa con mala cara. Le pregunté qué pasaba. Dijo que nada, solo un resfriado. Eso fue en 2006. Tenía 17 años. Fui a hacerme una prueba de paternidad a escondidas. Daniel cerró los ojos, y una lágrima se deslizó por su mejilla. El resultado, la compatibilidad era inferior al 0,1%. Papá, no soy tu hijo. Las piernas de Javier flaquearon y se desplomó en una silla cercana. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se sacudieron violentamente. Era la primera vez en 18 años que lo veía llorar así. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos reprimidos, desgarradores. Ese sonido era más doloroso que cualquier acusación. ¿Quién? Levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, fijos en mí. ¿Quién fue? Abrí la boca, pero no pude articular palabra. ¿Quién? No lo sé. De verdad que no lo sé. Antes de casarme con Javier tuve un novio, pero rompimos medio año antes de la boda.
Después de casarnos, siempre le fui fiel, hasta que apareció Leo, pero eso fue 20 años después. Por las fechas, era imposible que Daniel fuera hijo de Leo. Solo quedaba una posibilidad. Javier, dije con dificultad. Cada palabra era como un cuchillo en mi garganta. Antes de la boda. Lo recuerdo. La despedida de soltera. Una noche de borrachera. Recuerdos borrosos. Una persona que casi había olvidado. Marcos, el mejor amigo de Javier, el padrino de nuestra boda. Una semana antes de la ceremonia, se fue a trabajar al extranjero. Después, perdimos el contacto. Apenas habíamos cruzado unas pocas palabras. Javier se levantó de un salto. Me miró, y su expresión pasó de la desesperación a una aterradora lucidez, y luego a la furia. Marcos escupió el nombre como si fuera veneno. Fue él, ¿verdad? No pude negarlo. Las fechas encajaban. El grupo sanguíneo también. Marcos era del grupo B. Lo había oído por casualidad en una reunión años después. Vosotros... La voz de Javier temblaba. Vosotros... Antes de mi boda... En mi propia casa... Estaba borracha, grité. Rota. La noche antes de la boda... Estaba tan nerviosa. Bebí demasiado. Él me acompañó a casa. No me acuerdo de nada. De verdad que no. Al día siguiente pensé que había sido un sueño. ¿Así que te casaste conmigo llevando el hijo de otro? Javier se rió. Una risa tan estridente que helaba la sangre. 34 años, Sofía. Me has engañado durante 34 años. He criado al hijo de mi mejor amigo. Lo he considerado mi orgullo. Le he dado todo lo que tenía. Me has convertido en el mayor idiota del mundo. No lo sabía. Caí de rodillas, agarrándome a sus pantalones. Javier, de verdad que no lo sabía. Mi regla siempre ha sido irregular. Pensé que solo era un retraso. Si lo hubiera sabido, jamás. ¿Jamás qué? ¿Jamás te habrías casado conmigo? Javier bajó la vista. Su mirada era tan fría que me hizo temblar. ¿O jamás lo habrías tenido? No supe qué decir. Si lo hubiera sabido entonces, ¿qué habría hecho? No lo sé. Sabía perfectamente lo que significaba ser madre soltera en aquella época. Y Javier, él era tan bueno conmigo, tan sincero. Fuera. Javier se dio la vuelta, dándome la espalda. No quiero verte. Javier, fuera. Rugió, con una ira contenida al límite. Me levanté tambaleándome y salí de la UCI. El pasillo estaba vacío, solo la luz blanca y el olor a desinfectante. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo, hundiendo la cara en mis rodillas. 34 años. Siempre pensé que mi infidelidad de hacía 18 años era la mayor mancha de mi vida, el pecado por el que tendría que pagar el resto de mis días. Pero ahora me daba cuenta de que eso era solo la punta del iceberg, una irónica continuación. El pecado se había cometido mucho antes de que empezara la historia, antes de que sonara la marcha nupcial, y yo, la pecadora, había disfrutado de 28 años de una felicidad robada, robándole a Javier 28 años de su vida. No sé cuánto tiempo pasó. Alguien se sentó a mi lado. Era Lucía. Me rodeó los hombros con suavidad. Mamá. Daniel me lo ha contado todo, su voz era suave. Dice que, sin importar la sangre, tú eres su única madre. Y papá es su único padre. Levanté la vista y vi su rostro joven y triste. Lucía, ¿no me odias? Lucía negó con la cabeza. El odio no cambia nada. Daniel os necesita. Y Mateo necesita a sus abuelos. Mamá, hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero podemos elegir cómo afrontar el futuro. Sus palabras eran como un salvavidas, pero no podía aferrarme a él. ¿Me lo merecía? ¿Aún tenía derecho a ser la madre de Daniel, la abuela de Mateo? 2 días después, Daniel fue trasladado a una habitación normal. Javier se quedó a su lado todo el tiempo. Aparte de lo estrictamente necesario, no hablaba con nadie, especialmente conmigo. Me miraba como a una extraña, peor que a una extraña, como a la criminal que había traicionado todo su mundo. Yo iba todos los días al hospital a llevar comida y ropa limpia, pero solo me quedaba fuera de la habitación. A veces, a través del cristal de la puerta, veía a Javier sentado junto a la cama, cogiendo la mano de Daniel. Hablaban en voz baja. No oía lo que decían, pero veía las lágrimas en el rostro de Daniel y a Javier, con los ojos enrojecidos, esforzándose por mantener la compostura. La escena era tan hermosa que rompía el corazón. Un padre y un hijo que, sin serlo de sangre, se amaban más que nadie. Y yo era la culpable que casi lo había destruido todo. Una semana después, Daniel recibió el alta para recuperarse en casa. No volvimos a la nuestra, sino que fuimos a la casa de Daniel en Barcelona. Lucía les cedió el dormitorio principal.
Javier y yo dormimos en la habitación de invitados. Bajo el mismo techo nos separaba un abismo. Esa noche oí un ruido en la terraza. Abrí la puerta y vi a Javier de pie, mirando las luces de la ciudad, con un cigarrillo entre los dedos. Hacía más de 10 años que había dejado de fumar. Javier le llamé en voz baja. No se giró. Solo dio una calada profunda y soltó el humo lentamente. Sofía, he pensado mucho. Su voz era tranquila, terriblemente tranquila. He querido odiarte. He querido matarte. He querido destruirlo todo y acabar con esto de una vez. Mi corazón se encogió, pero Daniel me dijo, se giró, la brasa del cigarrillo brillaba en la oscuridad. Papá, el amor que me has dado estos 28 años es real, y el amor que yo te he dado a ti también. Y eso es lo que importa. El viento nocturno trajo el frío del invierno. Me abracé, esperando su sentencia. Así que he decidido perdonarte la vida. Javier apagó el cigarrillo contra la barandilla. Y perdonármela a mí también. Nosotros, sollocé, ¿podemos volver a ser como antes? Antes, río, una risa cargada de un cansancio infinito. Cada día de nuestro pasado se construyó sobre una mentira. No se puede volver atrás, Sofía. Entonces, ¿qué hacemos? Javier guardó silencio durante un largo rato. A lo lejos, se oyó el silbato de un tren, un sonido largo y solitario. Daniel necesita tiempo para recuperarse. Mateo es pequeño, necesita una familia unida, dijo lentamente. Así que, seguiremos con la función. Como en los últimos 18 años. De cara a los demás, seremos un matrimonio que se quiere, los padres de Daniel, los abuelos de Mateo. ¿Y en casa? Pregunté, temblando. En casa me miró, con los ojos vacíos, somos compañeros de piso, simplemente compañeros de piso. Esta vez, de verdad. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la casa, dejándome sola en la fría terraza. Esa noche no dormí. Recordé cuando, 18 años atrás, dijo que éramos compañeros de piso, no marido y mujer. Resulta que ese no era el peor de los castigos. El peor castigo era que incluso el odio se había convertido en un lujo, dejando solo el cansancio y una colaboración rutinaria. Pero esta vez, no tenía derecho a quejarme, ni siquiera a sentirme triste. Me lo merecía. Los días pasaron. Daniel se fue recuperando poco a poco. Mateo, al volver del colegio, corría primero a los brazos de su abuelo y luego a los míos. La risa inocente del niño era lo único real y cálido de esa casa. Javier era cortés y distante conmigo. Me decía, gracias y por favor. Si tosía, me acercaba un vaso de agua en silencio. Pero ya no había contacto visual, ni una palabra de más. Éramos como dos robots programados, interpretando a la perfección los papeles de matrimonio feliz y abuelos cariñosos. A veces, en mitad de la noche, oía una tos reprimida en la habitación de al lado, o un suspiro profundo. Tumbada en la oscuridad, me imaginaba a Javier en ese momento, a ese hombre que había sido orgulloso toda su vida, masticando en soledad esa inmensa humillación y dolor. Y yo no tenía ni el derecho de llamar a su puerta para decirle, lo siento. Llegó la Navidad. Volvimos a nuestro pueblo. La familia y los amigos se reunieron, un ambiente festivo y ruidoso. Javier y Sofía, qué bien seguís. Como siempre dijo mi prima con envidia, 30 y tantos años de casados y seguís igual de enamorados. Javier me rodeó con el brazo, sonriendo, un gesto tan natural como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Sí, es la mujer de mi vida. Me apoyé en él, oliendo el familiar y ligero aroma a tabaco. Había vuelto a fumar. Su brazo era firme y fuerte, pero yo sabía que esa fuerza no era para abrazarme, sino para sostener un mundo a punto de derrumbarse. En la cena de Nochebuena, Daniel se levantó para brindar. Papá, mamá, gracias por todo lo que habéis hecho por esta familia todos estos años, nos miró, con los ojos algo enrojecidos. Os quiero. Javier levantó su copa y se la bebió de un trago. Yo también bebí. El vino era fuerte, me hizo toser. Un gesto tierno, pero su mirada estaba perdida en la distancia. En ese momento comprendí que hay castigos que no son gritos ni indiferencia, sino una distancia amable. Él estaba a mi lado, pero al mismo tiempo a un mundo de distancia. Al terminar las fiestas, volvimos a Barcelona. La vida continuó su curso aparentemente tranquilo. Hasta una tarde de marzo. Javier me llamó a su despacho. Sofía, siéntate. Tenemos que hablar. Entré y me senté, nerviosa. El sol entraba por la ventana, proyectando sombras en su rostro. He comprado un billete de avión para ir a Galicia la semana que viene, dijo con calma. Voy solo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás un mes, quizás más, me miró, con una expresión compleja.
Necesito tiempo para estar solo y pensar. ¿Y la casa? Daniel ya está recuperado. Mateo tiene a Lucía. Y tú, cuídate. Sabía que era una despedida. No un divorcio. No una ruptura. Sino una larga huida. Desde el momento en que descubrió la verdad, ya había emprendido ese camino. Javier, me armé de valor y le llamé cuando se daba la vuelta para irse. Si el tiempo pudiera volver atrás, a la noche antes de la boda, te juro que... No digas sí, me interrumpió, con voz cansada. En estos 34 años has dicho demasiados sí, pero el tiempo solo avanza. Sofía, los errores cometidos, las heridas abiertas, están grabadas a fuego. Lo único que podemos hacer es seguir adelante con ellas a cuestas. Llegó a la puerta y se detuvo, sin volverse. Cuando vuelva, hablaremos de lo que haremos en el futuro. La puerta se cerró suavemente. Me quedé sentada, mirando la luz primaveral que entraba por la ventana, mientras las lágrimas caían en silencio. No sabía si volvería, no sabía cómo sería ese futuro del que hablaba, pero esta vez ya no pedía perdón, ya no soñaba con volver al pasado. Hace 18 años pensé que el mayor castigo era que no volviera a tocarme, que fuéramos como extraños. Ahora me daba cuenta de que eso era solo el preludio. El verdadero castigo era que, después de que la verdad saliera a la luz, entre nosotros se había levantado un muro infranqueable. A cada lado de ese muro, dos personas completamente transformadas por el tiempo y las mentiras, y yo usaría cada día que me quedara de vida para pagar la deuda que contraje hace más de 30 años. Volviera o no, acabáramos como acabáramos, este era mi final.